Hebreos y el esplendor del Templo de Salomón en Jerusalén. Los hebreos y el Templo de Salomón. Jerusalén, una ciudad cuya historia se teje con hilos de espiritualidad y poder político, se eleva en el escenario de la historia hebrea con un esplendor único. Aproximadamente alrededor del año 1000 a.C., el rey David, uno de los líderes más emblemáticos del pueblo hebreo, conquistó Jerusalén. Este evento no solo dejó una marca indeleble en la historia de la ciudad, sino que también estableció una conexión profunda entre Jerusalén y la espiritualidad hebrea. El reinado de David. David, un pastor convertido en guerrero y poeta, ascendió al trono unificando a las tribus hebreas en un solo reino. Uno de los pilares de su reinado fue la captura de Jerusalén, que se convirtió en la capital de su reino. David no solo dejó una huella militar en la ciudad, sino también una profunda conexión religiosa. Durante su reinado, Jerusalén se convirtió en un símbolo de la unidad de las tribus hebreas. El legado de Salomón. El hijo de David, el rey Salomón, es una figura legendaria en la historia hebrea. Bajo su reinado, Jerusalén alcanzó su máximo esplendor. Salomón es conocido por haber construido el primer templo en el Monte del Templo, un lugar sagrado que se convertiría en el epicentro de la religión hebrea durante siglos. El Templo de Salomón. El Templo de Salomón, también conocido como el primer templo, fue un logro arquitectónico impresionante. Este magnífico edificio se erigió como el lugar de adoración más importante en la religión hebrea. Contenía el Arca de la Alianza, que albergaba las tablas de la ley que Moisés recibió en el monte Sinaí. El templo se convirtió en el sitio central para las ceremonias religiosas, y los peregrinos acudían a Jerusalén para adorar en este lugar sagrado. El templo en la religión hebrea. El templo desempeñó un papel crucial en la espiritualidad hebrea, marcando un punto de encuentro entre los fieles y su Dios. Las festividades religiosas, como la Pascua y el Día de la Expiación, se celebraban en el templo. Los sacerdotes, descendientes de Aarón, realizaban los rituales y ofrendas requeridos por la ley religiosa. El Dagled y la destrucción. A pesar de su esplendor inicial, el templo de Salomón no perduró para siempre. En el año 586 a.C., durante la invasión babilónica, el templo fue destruido y gran parte de la población judía fue llevada al exilio en Babilonia. Este evento se considera uno de los momentos más sombríos de la historia hebrea y dejó una profunda cicatriz en la memoria colectiva del pueblo judío. El legado duradero. A pesar de su destrucción, el templo de Salomón dejó un legado duradero en la historia hebrea. La conexión espiritual entre los hebreos y Jerusalén persistió a lo largo de los siglos, y el monte del templo continuó siendo un lugar de profundo significado religioso y político. Este capítulo en la historia de Jerusalén y los hebreos marcó un periodo de grandeza y espiritualidad en la ciudad que tendría repercusiones en la historia y la religión de la humanidad. La historia de Jerusalén está entrelazada con la espiritualidad hebrea, y el Templo de Salomón sigue siendo un símbolo perdurable de la importancia de la ciudad en la historia mundial. Únete a nosotros en futuros episodios para explorar más capítulos de esta fascinante narrativa histórica. Únete a nosotros para explorar los secretos de esta ciudad legendaria. Suscríbete y activa la campanita para no perderte ningún episodio. Vamos a descubrir juntos el asombroso pasado de Jerusalén.